te deum, que como en latín se dice para Dios, hacia Dios, respecto de Dios, el uso te Diego. Es decir, pero es la primera vez que aparece combinada la cláusula de Maradona con Dios, ¿no? De Diego con Dios. Pero no solamente no me importa esa combinación de la cláusula, no me importa lo teológico, sino que me importa, como dije, quería empezar por por cuestiones institucionales. Esa primera reunión napolitana tuvo que ver con la suspensión de Diego y lo que fue finalmente su salida definitiva de Nápoli en 1991, y la reacción inmediata de Nápoli, de toda la ciudad, fue de un inmenso dolor que nunca se terminó de saldar, pero la reacción de los colegas fue lo de hacer un seminario, hacer un simposio que luego además se transformó en libro, un libro del que tengo la edición en italiano y perdí la edición en español. Unos años después se editó también acá en la Argentina. Tardamos 27 años en hacer una actividad académica en la Argentina. 27 años. La primera actividad académica en la Argentina dedicada a Maradona se hizo en la Universidad de San Martín en octubre del 2018. Maradona todavía estaba vivo y fueron 2 días con paneles y mesas de discusión dedicadas a Diego. Lo organizó un muy querido amigo y colega antropólogo, José Garriga Zucal, con el que habíamos iniciado el trabajo sobre fútbol muchos años antes, a mediados de los 90. Él no fue maradonólogo, él fue solo maradonista. Vamos acá a oscilar entre los maradonianos, los maradonistas, los maradonólogos y también aquellos que atravesamos todas esas categorías. Garriga no era maradonólogo, pero sí era maradoniano, y fue el que organizó entonces la primera actividad académica en la Argentina dedicada a Diego en el 2018. Esta es la tercera. Uno podría decir, apenas la tercera, solamente la tercera. Eso no hablaría mal de Maradona, hablaría pésimo de nuestras instituciones académicas. Pero claro, frente a semejante cantidad de gente y a 3 días de actividades llenas de paneles, ponentes, conferencistas, charlistas, etcétera, etcétera, más esta cantidad de público con la que francamente no contaba, no podemos sino saludarlo, ¿no es cierto? Pareciera que entonces esto no es una culpa tardía de la academia, sino finalmente celebremos el reencuentro de la academia, de las instituciones universitarias, con el mayor fenómeno, el mayor ídolo de la historia de la cultura popular argentina. Tenga mano payador. Y Gardel, y está cerca. Sí. Y Eva Perón, y no les va muy en saga. ¿Y quién más? Y qué sé yo. ¿Quién más? ¿Quién más? No hay más. No hay más. Quizás hemos llegado a una sagrada Trinidad. No, me empezaste por hablar de Dios. Bueno, yo te hablo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una de las figuras centrales de la historia de nuestra cultura popular. Y es bueno entonces, saludo esto, porque además fue en este territorio, en este espacio, no físicamente, sino en nuestra vieja casa de Marcelo Torcuato de Alvear, esa donde nos conocimos con Gaby hace tantos años, donde esto empezó, digamos, ¿no? Este es el lugar donde esto se explayó. Digo, en la Facultad de Ciencias Sociales fue donde se inventó la maradonología. No sé si ayer se dijo eso, Ariel Sher anda por ahí o ya se fue, no sé si eso se dijo, pero por ejemplo Héctor Palomino, que ayer se invocó, era profesor de esta casa, que fue uno de los primeros en trabajar sobre fútbol, y luego cuando comenzamos a trabajar, hace muy poquito en otro panel, recordé que la primera cosa que yo escribí sobre Maradona se publicó en esta facultad, se publicó en un boletín de Ciencias Sociales, era 1994,
Era 1994 y se tituló Fútbol, Droga y Rock and Roll. ¿A qué no saben sobre quién hablaba el texto? A mí me interesa marcar estas señales sin entrar decididamente en el objeto, porque estoy celebrando en mi casa que esto ocurra. Discúlpenme el egocentrismo, ¿no? Pero considerando que he sido profesor de esta universidad durante 40 años y de esta facultad durante 38, bueno, algún gusto hay que darse. En esta casa se inventó la maradonología y está bueno que, aunque sea con los 34 años de demora que tenemos con los napolitanos, finalmente hagamos algo al respecto. Pero bien, hay un problema con esta cuestión del Dios y lo divino y todo eso, y es que, como dije, bueno, no soy creyente, soy ateo, me alcanza con las cuestiones sociales, sociológicas y emotivas respecto de Maradona, no necesito divinizarlo. Sin embargo, pues me imagino que más que exposiciones prolongadas vamos a atender a conversaciones, entonces digo una cosa más y me callo. Tengo muchas más cosas para decir, pero voy a decir una sola más y me voy a callar. Llegué a Nápoles por primera vez en junio del 2023. Le decía recién a Pablo, llegué a Nápoles, desembarqué en Nápoles, miré y dije, ¿cómo carajo tardé 30 años en venir a esta ciudad? ¿No? El impacto maradoniano de Nápoles es inconmensurable, es inconmensurable. Pero además, fui porque durante el año venía siguiendo la campaña del Napoli, cosa que había hecho durante 35 años, y había descubierto que estaba por salir campeón. Estaba por salir campeón por primera vez después de la salida del Diego, como todos ustedes saben. No solo la salida del Diego, sino que luego de la salida del Diego, el Napoli había descendido a la B, había descendido a la C, había descendido a la H y había estado a punto de desaparecer como club. Inclusive, una anécdota que tiene que ver con la remera que tengo puesta es que el Napoli, apenas se va Maradona, retira la camiseta número 10, como no hizo ningún club de la Argentina y como no hizo la selección argentina. Retira la camiseta número 10. Pero cuando desciende a la C o a la D, la Liga Italiana, la Federación Italiana, obliga al Napoli a volver a usar la 10, porque dice, no, acá los titulares van del 1 al 11. Entonces tiene que haber un 10. Y el único tipo que se animó a calzarse la 10 fue el Pampa Sosa, que jugó en la C y protagonizó el ascenso del Napoli, el nuevo ascenso del Napoli para volver a jugar en las ligas mayores, ¿no? Hasta ese punto había llegado la debacle del Napoli sin Maradona. Lo cierto es que 32 años después de la salida de Maradona, el Napoli iba a salir campeón. Yo leía los diarios, digo, esto va a ocurrir, esto ya es indefectible, lleva 47 puntos de ventaja, lo único que no podía saber era cuándo iba a ocurrir, pero dije, caray, esto va a estar bueno. Entonces pude armar con los colegas del Napoli, con Luca Bifulco, el heredero de Vittorio Dini, volví a encontrar a Vittorio Dini también allá en Nápoles, pude armar un viaje, me voy una semana y ya que no puedo saber qué día va a salir campeón, me voy el último día, el último juego, que era un domingo, es decir, la liga terminaba un domingo como local, para colmo, ¿no? Bueno, como les dije, llegué y el impacto fue fenomenal. Y ahí viene el comentario, después vi la presencia de Maradona en absolutamente todos los lugares, recordé cómo en mis primeros tiempos de maradonología se decía que Maradona disputaba con San Genaro. Mentira. En San Genaro hay una estampita en la catedral. Desapareció del Napoli, San Genaro. Porque está todo tapado con pintura de Maradona. Donde estaba San Genaro está todo tapado con las pinturas de Maradona. Pero llegué y vi eso y le dije a Luca Bifulco, Luca,
¿Cómo ven ustedes este fenómeno de que se muere Maradona y sus dos grandes equipos, perdón los hinchas de Boca y de Argentinos Juniors, sus dos grandes equipos vuelven a salir campeón después de 30 y pico de años? Argentina acababa de salir campeón de la Copa del Mundo y el Nápoles estaba por salir campeón del Scudetto, estaba por ganar el Scudetto. Le digo, a mí se me ocurre una hipótesis, y es que Maradona se murió y está sentado a la diestra del padre, y desde ahí opera el milagro de que sus grandes equipos salgan campeones de nuevo. Y Luca se rió y me dijo, dottore, como sociólogos, tenemos que aceptar que esa es una inferencia espuria. Pero aquí en Nápoles todos creemos en eso. Por ahora nada, termino esta referencia napolitana, supongo que sobre ella volveré, porque me traje la remera que me compré en Nápoles en ese momento y que es la clave que para mí permite explicar a Maradona. Esta era la remera que se puso el Pampa Sosa en ese último partido en el cual el Napoli ascendió. La leyenda dice, chi ama non dimentica, y significa, el que ama no olvida, ¿no? Y entonces, cierro con esto. Yo prefiero desplazar el ritual religioso por el ritual amoroso. Antes que una creencia de una divinidad, se trata de un amor que será absolutamente imprescriptible. Nada más por ahora, gracias. Muy bien, buenos días. Pablo terminó casi recitando la frase de un salmo. ¿Viste? Los ateos son acosados por frases de salmos. Quien ama no olvida. Creo que no sé por qué estoy acá, porque no soy muy maradoniano de naturaleza, pero sí de camino, y un poco sé por qué me invitaron, por lo reciente que tiene que ver haber trabajado mucho en la figura de Francisco, que por supuesto no llega a ser una figura de la popularidad de Diego, pero tiene algo también de simbólico no menor. Y porque en una iniciativa que hacemos, después los invito a buscarla en las redes, que se llama Factor Francisco, y así me presentaron, cuando tuvimos que elegir como un logo, digamos, o una carátula, elegimos la del abrazo de Maradona y Francisco. De Diego y el Papa, de Maradona y Bergoglio, del Papa con su jefe, del pontífice con el pueblo, de los pecadores y los sacerdotes, vaya a saber. Y de ahí me tocó también, al trabajar mucho con imágenes de Francisco, encontrarme con la proliferación inmensa de imágenes de Diego y con lo que ya tenía yo de Diego y que tenía por ósmosis con mis amigos desde la tierna juventud, ¿no? Ya mis dos compañeros se encargaron de declararme que son ateos, está perfecto. Yo voy a decir, yo soy un creyente desgarrado, y de ahí hablo, de un creyente desgarrado, quizá que somos los más, a veces somos más ateos que los ateos, en ese desgarro, ¿no? Tenemos ese drama. Las veces que los compañeros y los amigos de la revista Meta me han invitado a hablar de estas cosas, un poco como juego, como ejercicio, yo le decía a los chicos, no quiero ni polemizar ni nada, salvo como juego. Lo que he tratado de decir, tomar esto de, bueno, todo lo que quieran, ídolo, santo, ¿no? Emblema, pero le dicen Dios. Y mi planteo era ahí, sobre todo en este punto de intersección de Maradona y lo cultural, Maradona y la academia, Maradona y el periodismo, la crónica. Mi intención y lo que a mí me dan ganas de decir es todo lo que quieran de la cultura, la sociología, incluso la historia, pero el nombre asociado es Dios. Y además me gustaba decir, un poco para provocar un poquito nomás o para jugar, no le dicen un Dios, sino Dios. Y entonces la que le agrego como
entrada, digo, se refiere, porque vieron que cuando en los espacios nuestros, así del corte social que estamos acá, estemos en la academia o no, hablamos de lo religioso, vamos por acá, ¿no? Puede aparecer la Virgen de Luján, ponele. Ahora está muy en la política, vieron que de pronto aparece que hay que ser como católico para no sé bien para qué, pero de ahí deriva, siempre tiene que derivar por lo menos hasta el Gauchito Gil. Y si es en cuanto a las discursividades reflexivas sobre lo religioso, en el mejor de los casos, Walter Benjamin, ¿no? Un teólogo y sobre todo un católico no iría. Entonces, mi provocación es, le dicen Dios y al Dios que se refieren tampoco es un Dios griego. Por eso esa frase, por ejemplo, para ilustrarlo, cuando, creo que es un perfil de Instagram, ¿no? O no sé qué, pero el más humano de los dioses. No, a mí me parece que no es uno de los dioses, es Dios, así como uno, casi islámico, casi musulmán, casi más Alá que el Dios de los cristianos, aunque después voy a decir alguna cosa sobre que es más bien el Dios católico. Por eso me permitiría decir, para abrir el diálogo, no para polemizar, en Nápoles no es que compite ni le gana a San Genaro, es también un poco otra vez San Genaro, ¿no? Hay algo de eso, me parece que la ontología y los símbolos funcionan así. Le mostraba recién a Gabriela y ahora aprovecho a mostrarle a ustedes y a Pablo, a los Pablos, una cosa como ejemplo nomás que me terminé encontrando por esto de estar trabajando, siendo argentino, trabajando el tema de Francisco y en el mundo de ciertos sectores religiosos. Hace un tiempo unos amigos en Alemania me regalaron este libro. Es un libro, Karimi se llama el autor, es un libro en alemán, es un libro de un afgano, teólogo islámico, bueno, en el Islam no hay exactamente teólogos, pero bueno, para entendernos, un teólogo de la Universidad de Münster. Y el libro se llama Maradona, el juego divino, está en alemán, ¿no? El juego divino, lo esencial permanece indisponible. ¿No? Uno podría decir, bueno, ¿existe esto sobre Maradona y la religión? Digo esto y me voy, lo dejo. Ya está, ya hay bastante dicho como para que los demás pensemos. En el título, el tema de lo esencial permanece indisponible, es bien islámico, es bien musulmán, ¿no? En cuanto a la intocabilidad y la unicidad de Dios, ¿no? Esa cosa que de las tradiciones monoteístas la que más lo preserva, ¿no? Eso de ser uno, el único, es el Islam. Y hay algo, me parece, análogo en cómo funciona en nuestra cultura que hace que Diego se me diga así, en lo que decía Pablo recién, y como para jugar un poco metafóricamente, quizás que con Diego se cerró la revelación, ¿no? Cuando vos decías son estos y hasta acá, ¿no? Hay algo como diferencial en ese nombre, en esa figura, en ese ídolo o en ese ícono. Y entonces, como el planteo que a mí me invita como no para saber, sino para conversar, es decir que eventualmente los tópicos, incluso más que de la religión, diría de la teología, y más que de la teología quizás de la espiritualidad, y más de la espiritualidad quizás de la mística, pueden ser interesantes para tematizar a Diego junto con la crónica, la literatura, el análisis de las ciencias sociales, el análisis de los estudios culturales, etc. Que puede decirse algo por ahí que puede ser interesante para hacer algo con la figura. Y hacer algo y trabajar algo respecto a nuestros modos de simbolizar. ¿Qué hacer con los símbolos y qué hacer con las imágenes? Porque yo creo que hoy Diego sobre todo está soportado en imágenes. Todos seguimos distintas cuentas de Instagram o tenemos en nuestras remeras o en nuestros teléfonos algún iconostasio, ¿no? Esa serie de iconos, ¿viste? Esas paredes con iconos de Diego. Multitud de imágenes. Y ahí hay algo, me parece, respecto a cómo nos reconocemos. Bueno, el problema de la representación de Dios es un problema que ha generado debates y matanzas, y problemas y discusiones, y aún hoy es así. Prohibir representarlo, el debate de qué significa representarlo,
¿no?, entre los iconoclastas y los iconódulos se llaman, entre los que defendían las imágenes y los que decían que habían que destruirla, o la proliferación de imagen que se refleja sobre todo en el cristianismo. Y el problema de las imágenes es el problema también de lo divino, lo que nos captura, y la tensión entre imagen y palabra. Entre imagen y palabra. Acá pongo un punto y digo dos cositas más, como ejemplificando con algo muy, muy actual de la posible, no sé si decir fecundidad, pero puede ser interesante por lo menos de cruzar estas cosas, no con textos clásicos de la teología, sino un poco para divertirme, porque me causa gracia también, con algo medio actual. Y voy a dar una información que le puede servir a ateos y creyentes. Es que desde 2023, desde mayo 2023, la Inquisición está a cargo de un argentino en el Vaticano, ¿no? El inquisidor es argentino, le dicen Tucho, es Víctor Fernández, lo designó Francisco. Ya no se llama Inquisición, ahora se llama Dicasterio para la Doctrina de la Fe, antes se llamaba Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Entonces, un Tucho Fernández de Argentina está a cargo de lo que se hace, por ejemplo, con los que tienen delante de sí el banquillo de Galileo, por ejemplo. ¿Qué cosas trata hoy la Inquisición? ¿Y qué pueden tener que ver o no con Maradona? Les cuento tres. Alguna puede ser que la hayan conocido porque, sorprendentemente, en los últimos años estuvimos todos hablando de un documento. Bueno, se habló bastante, no sé si todos estuvimos hablando. En todo caso, es el documento de esa congregación, llamémosla Inquisición, aunque sea un anacronismo, que circuló, tuvo que ver con Francisco, que fue un documento sobre la bendición de parejas del mismo sexo. Escucharon en 2022, creo que fue 2021, que Francisco había dicho, sí, quizás, si el documento se llama Fiducia Supplicans, ¿no? Cuando los fieles suplican la bendición, piden la bendición, ¿no? Quieren establecer un vínculo con lo sagrado y quieren ser bendecidos en sí. Ahí está inscripto. Ese tipo de cosas trabaja la Inquisición. La semana pasada sacó otra cosa que tiene mucho que ver con la cultura. Ustedes dirán, qué cosa extemporánea, pero igual la voy a contar. Salió un documento la semana pasada, ya bajo este papado, que se llama Mater Populo Fidelis. Qué cosas raras para decir en un congreso sobre Maradona, pero voy a seguir. Madre del pueblo fiel. Fíjate si pones Maradona y el pueblo fiel, ¿no? La figura mariana es una figura muy material. Es una figura que los teólogos discuten. Y el documento sobre qué trata. Sobre si a María se le puede decir corredentora. Es un documento sobre los títulos de la Virgen. Y la figura mariana, la figura de María, en lo bíblico y en lo teológico, es la figura de Israel y del pueblo. Y de la materia y en algún punto de la cultura vivida. ¿No? Es muy material, maternal y material. Por eso, en la cultura popular, en la religiosidad popular, es tan central. Porque refleja dos cosas. La dimensión más femenina de lo divino, lo sagrado femenino, si queremos así, y también representa mucha corporalidad y mucha tierra, por eso en sus representaciones en general está sobre la tierra, ¿no? Pisando la tierra. Bueno, y ahí está. ¿Cuál es nosotros, simples mortales, nuestra relación con lo divino? Ese es el problema. ¿Y qué es lo que nos conecta? Y digo una más, y sobre eso voy a dejar, que es un documento de hace 2 o 3 años que creo que compete también a Maradona, a las imágenes, las figuras culturales. Es un documento sobre qué hacer con los muertos. Es un documento que, en realidad, su tema, es un tema que también toca Jacques Derrida en un seminario que se llama La Bestia y el Soberano. Es sobre varias cosas, pero es sobre el problema de la inhumación y la incineración, ¿no? O sea, si los cuerpos se entierran, no se queman. Y si se queman, ¿qué se hace? Para ponerle una ilustración. ¿Por qué voy a decir esto? Porque después me interesa, este es el que más me interesa, porque para mí tiene que ver mucho con las imágenes y con los símbolos. ¿Por qué? Porque el origen de las imágenes,
exagero, un poco en esta casa voy a ser impreciso en esto que voy a decir, tiene mucho que ver con los muertos. Uno podría decir que el origen de la foto es la máscara mortuoria, ¿no? ¿Cómo podemos conservar el rostro? ¿Cómo podemos conservar el rostro? El documento este del que les hablo habla de 3 cosas con este resto, porque este resto es el que permite seguir en contacto con lo que no está. Es sobre el símbolo, sobre nuestros símbolos también. ¿Qué pasa en ese contacto que no está? El documento prohíbe 3 cosas, básicamente. La Inquisición prohíbe. Dice, no se pueden dispersar las cenizas, no se pueden guardar en privado y no se pueden repartir por pedacitos. Son todas prácticas que nos atraviesan. Al que se le muera a alguien o que se le haya muerto recientemente, nos atraviesa en términos prácticos, porque vieron que en el momento de la muerte la religión vuelve. En el momento de la muerte la religión vuelve. La cuarta prohibición es prohibirle a los sacerdotes que desobedezcan los otros 3. Nada, así funciona la autoridad en la iglesia. Pero a ver, los restos y la imagen, ¿cómo seguir hablando de lo que no está? ¿Cómo seguir hablando de Diego que está y no está? ¿Cómo seguir hablando de Dios que ha muerto? Hay conexiones, o sea, lo que se trata a veces en los campos filosóficos, teológicos, hay un punto en que nos tocan. Y ahí está también, sí, nuestra manera de conservar en imágenes, y en particular me parece que vale para la imagen de Diego, abre el símbolo o lo reparte en pedacitos, lo remite a lo privado o lo esparce de una manera irrecuperable para que pueda generar historias que valgan la pena para los vivos y para una vida más verdadera. Esa cuestión está. ¿Y a mí qué me preocupa o qué me mueve? En el último tiempo con Diego, cuando murió Francisco, me lo planteé respecto a Francisco y con todos los muertos conocidos recientes pasan. Hay un tipo de codificación de las imágenes en nuestra práctica que es muy más de ídolo que de ícono. El ídolo medio que cierra, no ídolo en términos como se dice en la cultura de masa, sino el ídolo como esa cosa que idolatrás, a la que no dejás ser Dios. Voy a poner un ejemplo medio político, me disculpan, ¿no? La codificación del nestornauta. Empezó bien, fue efectiva, por eso yo la estoy mencionando, pero ¿no hay algo ahí que cierra lo que refleja? ¿No pasa algo con algunas codificaciones de Diego, sobre codificaciones de Diego, que lo agarran de una manera media sectaria, muy anclada, muy que no lo deja resplandecer? Y que lo deja solo para que nosotros lo miremos como se mira un ídolo y no dejamos que Él nos mire como mira un ícono. Problema de las iglesias ortodoxas y de los rusos especialmente con el tema. Entonces, ¿cómo hacer que las imágenes de Diego puedan seguir teniendo palabra y no solo ser mercancía circulante o imagen que te captura? Y este congreso, más allá de que está hecho sobre todo de palabras, aunque no pudo dejar de haber como hay un lugar para imágenes, para arte, no podía no estar, porque Diego sobre todo ahora es imagen. ¿Qué clase de imagen artística, fotográfica, mortuaria, idolátrica o iconográfica puede ser un Diego? Ya que es el ídolo mayor, como dijo Pablo. Más allá de que ídolo significa menor, imagen menor significa, pero es el ídolo mayor. Por eso eres Por eso es una figura muy nodal. Te pido disculpas, Pablo, que te mojé el cuaderno. Y acá dejo. Por ahí me vienen los interrogantes. Perdón si hablé más tiempo del convenido. Habría que ver si el agua derramada tiene una simbología religiosa o algo. Bueno, acá dejaron los compañeros muchas pelotas picando, para decirlo en este contexto. Yo también entonces voy a hacer mi breve presentación y también ya me anoté algunas cosas por si después se abre el diálogo, que sería lo deseable. Yo ya venía peleándome internamente, sobre todo con Néstor, ya se lo dije además. Bueno, él ya dijo que soy atea, así que sí,
desde mi ateísmo profundo también miro a Diego como santo y como Dios, y ahí empieza como un poco lo que quiero traer. Yo estoy acá porque soy autora de un libro que se llama Superdios, la construcción de Maradona como santo laico, así que ya ahí estamos, ya desde el título está esta combinatoria, podemos decir. Y por otro lado, tengo otro libro que se presenta mañana, de paso paso el chivo, acá también en este congreso, que se llama Fue el deseo de Dios, en esta misma línea y reactualizando esta hipótesis fuerte que tengo en el libro, una de las hipótesis fuertes, que es esta justamente de que Maradona es santo y Dios. Y entonces quiero decir un poco en qué sentido lo digo. Primero quiero decir que Argentina es una fábrica de santos. Así, bueno, es una frase que también la tengo medio como caballito de batalla, que es que allí donde los Estados Unidos inventan héroes, nosotros en la Argentina fabricamos santos. Eso en parte tiene que ver con cómo somos un país católico y Estados Unidos es un país protestante. Eso sería uno de los motivos, además de un montón de otras cuestiones, pero en ese sentido nuestros santos, algunos de nuestros santos son superhéroes. Néstor mencionó al Gauchito Gil y Maradona es nuestro mayor superhéroe. Entonces, ¿en qué sentido santo y Dios? Y acá va un poco la hipótesis, que es la santidad popular o la santificación popular. La estoy leyendo como emergente de un antiguo sustrato politeísta, o sea, el de los pueblos originarios, el de todos los pueblos antiguos, antes del judaísmo, del islam y luego del cristianismo, eran politeístas, acá en Grecia, en todos lados. Entonces, el sustrato politeísta es una forma de resistencia de esas culturas originarias, que se evidencia en las formas del culto, sobre todo de los santos populares, y lo más claro son las ofrendas. O sea, ¿vino? No lo había visto. Gracias. Bueno, gracias. En las ofrendas, así como se habla de prenderle una vela al santo, en el cristianismo, en el catolicismo particularmente, en las ofrendas en los cultos populares son objetos, autos, o sea, a la difunta Correa le han dejado camiones, vestidos de novia, vestidos de madrina, cordones umbilicales, al Gaucho Gil se le dejan partes de autos, entre un montón. Se le deja vino y cigarrillos, eso también para tener en cuenta y para leer a Maradona en ese contexto que es el santoral popular argentino. En ese sentido, y también otra de las hipótesis, que es que en el santoral popular argentino Maradona es rey, reina y es Dios. Es la figura máxima que se instala a posteriori de que, bueno, el santoral argentino ya es antiguo, por lo menos data del 1900 y antes también, de 1800 y pico, del siglo XIX. Me refiero a los dos santos más famosos antes de Maradona, que son el Gauchito Gil y la difunta Correa, que son santos populares indiscutibles, más allá de otras figuras como Gilda, Evita, el Frente Vital, que fue un chico ladrón, muerto por gatillo fácil, y es hoy un santo popular en la zona de San Francisco, San Fernando. En ese sentido, el politeísmo, los dioses del politeísmo devienen santos populares. En ese sentido, ya hago la ligazón entre santos y dioses, ¿no? Los dioses griegos, los dioses guaraníticos, los dioses quechuas, etc. Los dioses, donde, bueno, el dios es Maradona, el Diego, el dios es Maradona, sería como nuestro Zeus, si pusiéramos a escala jerárquica. Siempre siento que tengo que probar dos cosas, que los santos son construcciones, eso también es para discutir con Néstor en relación al inmanentismo o no de la divinidad de Maradona, que los santos son construcciones y por lo tanto los santos populares son construcciones del pueblo, mediado por instituciones. Ahora vamos a ver qué instituciones son las que median para la construcción de Diego como santo popular argentino. Y luego, la otra
cosa que siento que tengo que probar, es que Maradona fue construido santo en vida y que una vez santo, siempre santo. La santidad es eterna, bueno, como todos en la religión. Quiero decir que fue construido en santo en vida, pero así como Pablo hablaba de la demora de la academia para traerlo a Diego en un formato académico serio, bueno, con los antecedentes súper interesantes que contó Pablo, es que tardamos en darnos cuenta. Se tuvo que morir para que nos diéramos cuenta de que, lo habíamos construido como santo, era santo, era Dios. Pero era Dios, pero ya veníamos hablando de Diego como Dios, veníamos hablando de los milagros de Diego. O sea, ¿por qué nos dimos cuenta cuando Diego muere? ¿Por qué la pregunta de, ¿y cuándo? A mí me llega esa pregunta, ¿cuándo va a ser santo Diego? Me llega porque yo había escrito otro libro que se llama Santos Ruteros, sobre la difunta Correa del Gauchito Gil, justamente. Y entonces leo un reportaje que le hacen a Pablo Alabarces, donde él dice, no va a ser un mito, Maradona ya es un mito después de que muere. Entonces digo, bueno, Maradona ya es un santo en ese sentido, ¿no? El lugar donde nunca tengo que probar nada de esto fue acá en Diegologías, en otras, acá me refiero a esta creación de la cátedra maradoniana y la cátedra de Diegologías, Fabián D'Aloisio y compañía, una genialidad, entre paréntesis, es donde encuentro maradonianos. Ahora me gustó lo de maradonólogos, porque ahora me autopercibo maradonóloga. Gracias, Pablo. Frente a maradonianos que vienen y me cuentan sus propias experiencias religiosas con Diego, sí, yo tengo el altar de Diego en mi casa, yo toco la figura de Diego antes de salir para que me dé suerte, o un montón de otras ritualidades que me llegan y me cuentan y digo, ay, qué suerte que acá no tengo que probar nada. Eso me pasa en ese sentido, más allá de la argumentación que tengo que hacer para reconfirmar algo de lo que sí creo. Y bueno, soy atea, soy feminista, vengo de una familia de izquierda judía, o sea, lo menos cerca de Maradona que hay, salvo que generacionalmente me identifico con el Diego, y eso sería todo mi vínculo al margen de lo intelectual y de cómo lo puedo pensar y que soy de Boca. Pero tampoco soy particularmente futbolera. Quiero decir que a Maradona me llega por un interés o por una mirada que estoy, a la que, no sé, me sensibilizó. Bueno, obviamente lloré cuando se murió, como todos, pero a esa cosa de que nos sensibiliza a Maradona y nos llega más allá de esta discusión sobre si santo, mito, ídolo o Dios o etcétera. Pero, y también en ese sentido, esto que me llega cuando dimos las clases en Diegologías, una chica diciéndome, yo soy atea, soy feminista y soy maradoniana, como una gran contradicción, porque en el centro de la construcción de la santidad de Maradona y de otros santos, sobre todo hombres, está el hecho de que Maradona es contradictorio, es un Dios contradictorio, podemos decir, y muy pecador. Y el ser muy pecador, no reconocimiento de los hijos, violencia contra las mujeres, bueno, digo, entre otras muchas cosas, donde no incorporo sus adicciones que tendrían como otra línea de lectura, es lo que lo acerca, por un lado, a nosotros como humanos, pero lo que intensifica la construcción de él como santo. Cuando hablo de instituciones que median en esta construcción, el primer santificador de Maradona tiene nombre y apellido, se llama Víctor Hugo Morales. El segundo es una ciudad, Nápoles. Entonces, hay algo en relación a esto de la construcción, que yo no construía nada. Quiero decir que yo lo que hago es leer dónde o cuándo o cómo fue realizada esta construcción a través de imágenes, como dice Néstor, y de palabras sobre todo. Por ejemplo, la sigla Dios con el 10
la creó un diseñador, también en un entorno académico. Hay un autor de la sigla X, que ahora tengo que leer en mi machete el nombre, pero bueno, ahora lo voy a encontrar. Tiene un autor, la sigla X, que también, la sigla Dios, que tiene una connotación pero absoluta, esta cosa del 10 en medio de la D y de la S, formando la palabra Dios, que después, bueno, se viralizó y se replicó y ya es como una condensación absoluta de todo esto que estamos diciendo y de Maradona, sobre todo como Dios, obviamente. Eso es una construcción, de nuevo. Una construcción, es una creación humana. Lo mismo los periodistas, después de Víctor Hugo Morales con su barrilete cósmico, de qué planeta viniste, que remite también a el hermano de Diego diciendo mi hermano es un marciano. ¿Qué quiere decir que alguien es extraterrestre o de otra tierra? Asociado también con Superman, volviendo a Estados Unidos. Que no es humano, o sea, que es divino, no es humano, es de otra materia que los humanos. Eso por un lado. Luego, todos los periodistas van a usar terminología del ámbito semántico de la religión para hablar de Diego. El gol del milagro, la mano de Dios, donde también hay una autoconstrucción de Diego que empieza a darse cuenta también, por un lado, de que se lo está construyendo como santo, no sé hasta qué punto conscientemente, porque su vida apunta a eso, a ser santo Dios, contradictorio, grandes caídas, ascensos a la cima. Esto también lo convierte en héroe griego, héroe trágico. Digamos, la lectura es infinita, ave fénix, Aquiles. Quiero decir, Aquiles es un semidios. Hay algo del semidios también en Diego, porque es una persona, ¿no? Diego, quiero decir, también fue una persona y que sufrió mucho, por otro lado, y además el mejor jugador de fútbol del mundo. Sin esa cualidad, sin ese don, Diego no estaríamos acá y Diego no sería ni santo, ni Dios, ni nada. La estrella que la madre, esto está contado por una periodista, encuentra cuando está entrando a parirlo a Diego en el hospital de Lanús, la estrella, que era un prendedor con una forma de estrella, la misma doña Tota ve ahí una señal que después seguramente le funciona para justificar todas las fichas al Diego, ¿no? Todas las fichas, la proteína familiar, o sea, cuando cobra el padre, el único al que está también ese relato, el único que come carne es Diego, porque el pibe del potrero, que es un talento absoluto natural, hay que fomentar que llegue a ser campeón o que también mantenga a su familia, ¿no? Ese otro milagro, ¿cuáles son los milagros de Diego, además de la mano de Dios, del partido contra Inglaterra, la gran simbología que lo ubica a él como un político internacional, la asociación con Malvinas? ¿Por qué la mano de Dios o ese partido contra Inglaterra es un símbolo de la venganza o de la justicia poética por los pibes que nos mataron en Malvinas? Digo, para pensar también cómo se va construyendo todo un relato y una narrativa alrededor de esta capacidad divina de Diego. Bueno, para no robar más tiempo, voy a decir dos cositas en las que estoy pensando cada vez más, que también las escribí, que son los murales, las gigantografías, los murales como los principales altares de este santo y de este Dios, acá en Nápoles y en Siria y en otros países, y también los tatuajes, que es lo que más me interesa pensar. Tatuajes donde el cuerpo, nuestros cuerpos, cuando tenemos tatuados al Diego, son altares maradonianos. No necesitamos ir a ninguna iglesia a rezarle a Diego porque lo tenemos a mano, lo podemos tocar. Está en nuestro cuerpo, está inscripto además con un sentido hasta martirológico, en el sentido del dolor y la sangre que implica el tatuaje, ¿no? El dolor del tatuaje, bueno, a Diego lo llevo en la piel, soy
altar itinerante de Diego y también mi cuerpo es una ofrenda para Diego. Entonces, digo, lo que todo se puede leer en el ámbito o vinculado a la cuestión de lo religioso y de lo religioso popular en relación a Diego, obviamente es así, todo elemento puede leerse de esta manera cuando uno lo mira desde ahí, ¿no? Podría haber, obvio que hay otras lecturas, pero me refiero a esto. Y última cosa, también para conectar con algo que dijo Néstor y también que dijo Pablo en relación a quiénes son nuestros dioses, quiénes son nuestros santos populares, indistinguiendo, digamos, esto, cuando ganó el peronismo vuelve a ganar en las anteúltimas elecciones, el 7 de septiembre, circuló una imagen generada por inteligencia artificial donde estaban frente a un asado obrero bastante voluminoso, con un montón de cosas tiradas, toda la carne tirada a la parrilla, están Perón, Evita, Néstor, el Papa Francisco y Maradona. Y el título era Las verdaderas fuerzas del cielo. Bueno, al margen del humor que podemos ver en esa, me pareció como una imagen de mucha potencia para pensar eso, cuál es nuestro nuevo panteón, podemos decir, político-religioso, porque estamos hablando de peronismo, y se volvió a hablar de la resurrección del peronismo, porque en Diego se habló muchas veces de muertes y resurrecciones. Tiene que haber muerte para que haya resurrección, tiene que volver a haber muerte para que haya la resurrección implica la muerte. Bueno, entonces se volvió a hablar de resurrección del peronismo, bueno, después ya sabemos lo que pasó, porque resurrección implica también muerte e implica nueva resurrección. Pero quiero decir que ahí estuvo desde el humor instalada también la cuestión de política entreverada con religión y con quiénes son nuestros santos y nuestros dioses. Bueno, gracias, perdón si robé mucho tiempo, pero bueno, gracias y es un honor estar aquí. Un poquito, sí. Bueno, muchas gracias a los tres por estos viajes, el viaje académico de Pablo y el viaje literal a Nápoles, los viajes sobre las representaciones divinas de Néstor y el viaje de Gabriela sobre Maradona como Dios y como santo. Tenemos tiempo, vamos a dejar los últimos minutos para preguntas del público, pero quería ver si brevemente interviene alguno de ustedes con el otro término del título de este panel, que es patria, ¿no? A eso vamos, ¿no? La idea de alguien tan identificado con la patria como Maradona desde sus propios dichos y la construcción que se ha hecho además alrededor de él. Entonces, por ahí, brevemente, tal vez cada uno de ustedes quiera decir algo sobre la relación Maradona-patria. Por eso te decía, quiero retomar porque dije, me provocaron, vamos a hablar sobre Dios. ¿Cómo hace un ateo para hablar sobre Dios? ¿No? Y mientras escuchaba a los compañeros, especialmente a Néstor, conozco muy bien el trabajo de Gaby y inclusive creo recordar que después de mucho tiempo nos volvimos a encontrar cuando presentaste Santos Ruteros. No, pero antes de eso nos vimos cuando presentaste Santos Ruteros, que es un librazo. Quiero decir, no es que la santidad popular no me preocupe. Me preocupa porque mi tema de investigación es la cultura popular, la santidad, la creencia, la religiosidad es parte de esos objetos. Y mi laburo, fuera de mi ateísmo o mi cientificidad o mi sociologismo, no consiste en demoler la creencia, consiste en entender la creencia. Entonces, no es que uno, porque no crea, debe afirmar que la creencia no existe. Si uno afirma que la creencia no existe, la pifia. La creencia existe. De la misma manera, yo no creo que haya milagros. Argentina y Nápoles salieron campeones no por un milagro, por razones futbolísticas salieron campeones, lo que no está nada mal tampoco. Pero digo, no creer en los milagros no significa que no entienda que hay creencia en los milagros. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, sí, yo creo que existen los milagros y que es muy probable que
estos primeros milagros operados por el Diego sentado a la diestra del Padre sean parte de su progresiva canonización popular. Pero a mí siempre me interesó Maradona desde un momento anterior, inclusive, la explicación por el amor con la cual yo comencé tampoco es una explicación suficiente, porque uno debe preguntarse por qué se produjo esa relación amorosa. Y esa relación amorosa, tanto argentina como napolitana, se producen porque están unidas a determinados desempeños deportivos. O sea, nunca olvidemos esto, vamos a hacer un montón de firuletes y un montón de vueltas en el aire que no pueden clausurar el hecho de que hay un momento en el cual un señor de 1,65 m de estatura recibe un pase magnífico del negro Enrique detrás de mitad de la cancha, levanta la cabeza, mira el arco inglés y dice: hace apenas 4 años de la guerra de Malvinas, quizás sea una buena oportunidad para encarar y empezar a gambetear ingleses como nunca nadie lo ha hecho y nunca más nadie lo podrá hacer. Y ahí se produce un hecho deportivo sobre el cual se monta, el momento en el cual se construye ese mito, sobre el cual además se monta toda una operación semiótica iniciada por el relato de Víctor Hugo, como muy bien dijo Gaby, y luego por el amor desbordante, etcétera, etcétera. Pero, primero, hay un hecho deportivo, no hay un milagro. ¿Se entiende? No hay un milagro, hay un cuerpo excepcional que hace el gol, los 2 goles contra los ingleses, y que hace el gol contra la Juventus con ese tiro libre indirecto dentro del área. Eso no puede ser reproducido y tampoco puede ser creído. ¿Por qué? Porque existió, porque ocurrió. Eso ocurrió, hay un cuerpo que lo produjo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo excepcional de esa además cabeza excepcional que se volverá un símbolo excepcional. Pero mi primera entrada con Maradona fue en un libro llamado Fútbol y Patria. Digo, lo decíamos antes en una parte con Pablo, la impresión de Maradona en Nápoli era la idea de el ídolo gramsciano. ¿Qué quiero decir? Gramsci había explicado la cuestión meridional, es decir, la oposición del norte italiano con el sur napolitano, que cuando uno la ve que además tiene una densidad fantástica, porque se remonta al hecho de que Nápoles originalmente fue griega. Ustedes saben que Nápoles es Parténope, un nombre griego, ¿no es cierto? Vean la película de Sorrentino, de paso, la última película de Sorrentino se llama justamente Partenopea. Entonces, la historia es complejísima y Gramsci le explicó muy bien respecto de la relación entre burguesías, noblezas, etcétera, etcétera, la traición de Garibaldi, ¿no? En el caso argentino, esa cuestión de lo patriótico está largamente unida a esto que señalaba muy bien Gabriela, que es la cuestión del peronismo, ¿no? Y eso era para mí, ese fue siempre el eje que a mí me permitía explicar a Maradona. Es decir, ¿por qué Maradona es la patria? A pesar de que en los primeros textos María Graciela Rodríguez decía: Maradona no es la patria, pero se le parece, ¿no? Bueno, vamos a hacer eje en ese parecido. Parece la patria. ¿Por qué parece la patria? Porque Maradona es el peronismo. ¿Cómo que es el peronismo? No, es que es mejor que el peronismo, boludo. No es el peronismo, es mejor que el peronismo. Mejor que el peronismo. ¿Por qué? Porque promete lo mismo que el peronismo, una nación, les diría más. No promete lo mismo, lo promete mejor. El peronismo ahora promete una nación inclusiva. Maradona prometía una nación igualitaria. Y esa diferencia sonará sutil, pero para mí es radical, ¿no? El inclusivo es aquel que dice: yo te incluyo, yo te incluyo. A vos no te incluyo, a vos sí te incluyo. ¿Se entiende? Lo igualitario, en cambio, no discrimina esa posibilidad de la inclusión. Pero digo, es la promesa de una nación igualitaria, democrática, justa, cuyos protagonistas son sus clases populares. Y eso, por eso digo que es una promesa todavía mejor que la del peronismo. Desde ya que Maradona no se explica sin el peronismo, no se explica si no es en referencia al peronismo, en el sentido de que lo es mejor. Otra máquina narrativa, el peronismo es una máquina narrativa que remite a una Arcadia que ocurrió hace
si no me fallan las cuentas, 80 años, y que no sabemos si se volverá a repetir. Maradona también es una máquina narrativa, pero que en el medio hace el gol contra los ingleses. Entonces es mejor que el peronismo. Quiero decir, esto nos daría lugar para muchísimo más, pero sobre lo cual además hemos escrito largamente. Pero esta idea de que, y cierro con esto porque tenemos que seguir discutiendo, por ahí pasa la clave de la relación con Messi. Volví a ver la letra, mientras cuando Gabriela le invocó, volví a ver la letra de Muchachos, letra en la que Dios está en el cielo, no puede estar en otro lugar. Está con Diego y con la Tota, como dijimos, además opera milagros tales como que Argentina y Nápoles sean campeones. Y los jugadores, no sé si conocen la anécdota de que los jugadores en el avión de regreso de Qatar propusieron una canción que cambiaba el final y que decía, y Diego está en el cielo y que descanse en paz. El descanse en paz era una especie de, ya está, nos lo sacamos de encima. Ahora bien, como recuerda Gaby, este ícono, esta imagen de Maradona con el asado popular, celebrando aquello que no debía ser celebrado, pero no importa, o esa celebración efímera. Y yo recuerdo otra cosa que todos ustedes conocen y algunos la deben tener por ahí, que es la movilización en la marcha de los jubilados de las hinchadas de fútbol, ¿no? En la cual se recordó el Maradona famoso que dice hay que ser muy cagón para no estar con los jubilados, ¿sí? Bien, por ahí pasa una clave que es decisiva en la interpretación política de por qué vamos a seguir trabajando sobre esta figura que es, perdónenme, más político que religiosa. ¿Por qué? Porque sigue moviendo un relato político. Ese relato político es plebeyo, democrático, igualitario, justo, profundamente popular. Cosa que el desplazador no puede encarnar. Es decir, de pronto apareció otro ídolo futbolístico, otro héroe futbolístico, que no solo no convirtió un gol contra Inglaterra 4 años después de la guerra, lo que no es poco, sino que fundamentalmente no puede encarnar ese tipo de significaciones, que son populares, plebeyas, democráticas, igualitarias, justas y profundamente patrióticas. Messi no es la patria. Maradona es la patria. También se podría decir, somos un pueblo de dos almas, por eso hay un Maradona y un Messi, ¿no? Ahí hay una tensión ahí que es productiva también, ¿no? Si alguien no polemizara frente a Maradona, quizás Maradona no podría ser Maradona. Para mí hay algo de eso. Comparto también con Pablo que es más importante el amor. Es más importante el amor. Hay un libro escucha a Gabriela también. Hay un teólogo muy importante del siglo XX, se llama Hans Urs von Balthasar, y tiene un libro que dice, el título dice algo que se relaciona con lo que dice Pablo, dice, solo el amor es digno de fe. ¿No? Solo el amor es digno de fe. ¿No? Bueno, tiene algo, yo escucho algo de eso en lo que vos decís, o sea, ese problema atraviesa por adentro. Después tengo otra que me resuena, ya que dijiste lo de San Genaro y Diego, y ahora mencionaste Nápoles. También lo escribí en el libro que sacaron los chicos de Diegologías, la revista Meta, en el artículo sobre Diego, en el punto donde el estadio del Nápoles pasa a llamarse Diego Maradona. Uno puede ver el desafío popular de los creyentes, digamos, o de los que aman, si vale, porque el estadio se llamaba San Paolo, pero además con este plus, ¿no? No es que se llama San Paolo como acá podría llamarse San Martín o gozo, sino porque, como es Parténope, ahora no me sale bien el nombre, en la vieja Nápoles, San Pablo mismo naufraga. O sea, no se llama San Pablo porque lo sacaron de una lista de cosas. Y ahí hay algo medio que me parece que en la presencia de Diego, la sangre de San Genaro o las sangres de los antepasados se licúa y se vuelve a encarnar en otras cosas.
hay algo ahí de la patria, ¿no? ¿Qué es que la sangre se licúa? Esa tradición de los napolitanos, ¿sí? Que la vida se actualiza, ¿no? Se vitaliza, que lo sacro se vuelve sangre circulante, viviente, presente, actual. Por eso todos los años tiene que volver a licuarse esa sangre. No me parece casual que Maradona, que Diego haya quedado asociada a la figura, a la historia, lo que seguimos hablando de él, haya quedado asociado a ese lejano arrabal al mismo tiempo de Grecia y de Buenos Aires, que es Nápoles, ¿no? Somos un poco los tanos también nosotros, somos tanos expatriados, no importa cuál sea nuestro apellido. El tema de la patria me parece que es la pregunta por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son? Bueno, la patria es la cuestión de los padres, ¿no? Como está, o sea, de lo que heredamos, de lo que nos es donado, de la Argentina que nos viene en entrega, en don, con la que nos encontramos. No quiero decir la pesada herencia, pero hay algo de eso, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra memoria? ¿Qué hacemos con lo que somos? Eso por un lado. Otra cosa que me viene más de la escucha de Gabriela, santo Dios, santo supremo, etc. Nada, hay algo de lo sagrado que se juega. Como construcción, sí, pero también, ¿por qué no?, como decisión, ¿no? Para no disolver todo en el proceso, como decisión. Decisión que, digamos, podría ser un nombre político del milagro, diría Carl Schmitt, ¿no? Hay procesos, hay construcciones, pero hay un momento en que hay decisión, ¿no? Y hay un ser de la decisión, no solo del proceso, del análisis, ¿no? Y entonces hay algo de la consistencia del acto que decide, que corta, que rompe lo que hay, y ese es el milagro / la decisión. Ese quizás es, me parece, la tensión de un fenómeno como el de Diego con el discurso de la ciencia, y con el de la política, y con el de la patria, y con el del peronismo. Además de herencia y proceso, puede haber decisión, puede irrumpir algo que no estaba. Yo lo veo un poco por ahí, ¿no? En las cosas que dijo Gabriela entre Dios, santos, santo supremo, super santo. ¿Super santo es? ¿Cómo dice? Super Dios. Bueno, ese sobre, ese más. Uno podría decir, me pongo heideggeriano por un momento. Un encuentro de abrazo de Heidegger y Maradona. Imagínense, si en vez de encontrarse con Hitler, Heidegger, y en Alemania se hubiera encontrado con Hitler y Hölderlin, se hubiera encontrado con Perón y Maradona, tendríamos mejor filosofía en la actualidad, ¿no? Y Heidegger tiene todo este tema, que hace, los dioses han huido, y también solo un Dios puede salvarnos. Y discute con Nietzsche, con el Dios ha muerto. Y después tiene toda su última preocupación, que uno lo encontré esta mañana, lo que diosa, ¿no? Si puede venir un último Dios, sacando al Dios entitativo, ente supremo, que el Dios cristiano que queda momificado ahí como un ente más. Si puede venir algo más que nos saque de la humanidad que somos, del colectivo que somos, de la Argentina que somos, del peronismo que somos, de lo maradoniano que somos, algo que es del plano del diosar, lo pone así en sus últimos libros, creo que está en el libro llamado Meditación, que son los libros después de la Quere, de la vuelta de Heidegger, que es, bueno, no por nada es el último filósofo universalmente reconocido, con todo lo controversial que es, pero cuya potencia no se puede evitar. Y entonces lo que diosa, lo que nos puede transferir a hacer otra cosa, lo que puede irrumpir no de lo que hay, no solo de las imágenes. Yo lo vería así, lo que además de ser imagen, y no importa si la imagen es imagen en el sentido literal, digamos, una configuración así de formas. Hay muchas palabras sobre Diego, sobre la patria, sobre el peronismo, sobre nosotros, que también son imágenes en el sentido de que solo capturan. ¿Cuál es el ejemplo más clásico? ¿Vieron esos cuadros, esos póster tipo los de El Tano Verón? Palermo está lleno, ¿no? Esas frases así que parecen palabras, pero son imágenes. Y además son feroces órdenes. Capturan, ¿no? Sé tú mismo, ¿no? Hay toda una cosa de transformar la letra misma en imagen, que captura. Uno podría decir hoy con San Pablo, la imagen mata, el espíritu vivifica.
Entonces, si puede haber, además de imágenes múltiples de Diego, hiperretratadas, hipersacadas, no importa si son escritas o pintadas o fotografiadas o hechas con inteligencia artificial, la cuestión, y es para mí la que conecta a Diego y la patria, es si puede haber un Diego que nos hable, así como antes decía, que nos mire, ¿no? Que permita interpelarnos y que en esa cosa pueda surgir algo nuevo. Algo que no sea estirar, algo que sea surgir. Algo que no sea analizar, algo que sea decidir. Crear medio ex nihilo. Y eso es lo que está en juego, me parece, ¿no? Y dejarlo ser lo que es, no capturarlo como una especie de Dios portátil, sino dejarlo, un poco como dice el título del afgano, del islámico, dejar que lo esencial siga estando indisponible, en el sentido que no esté todo en el dispositivo de las ciencias sociales, del periodismo, de la cultura, de la producción de mercancías, de la narrativa. Aunque siempre va a tener que estar ahí, pero dejar ahí que algo se sustraiga y algo surja. Y ahí vuelvo otra vez, en nuestro exceso de momificación, porque creamos santos y también momias, y las momias hoy en día son zombies, porque no dejamos a los muertos morir. Y la única manera de dejar a los muertos morir es dejarlos muertos, en la vida que hay en la muerte, y hacer el duelo, y recordar y tomar la palabra, para que surjan otras cosas, para que esas presencias ausentes vivifiquen lo que tenemos que hacer, y no esperar que ellas hagan, no van a hacer, ¿no? Y entonces yo siento que ahí hay algo, unas preguntas que se tienen que seguir abriendo y que se abren y que se buscan y que se combinan sobre si algo nuevo de la patria, digamos ahora, en vez que de Diego, mantengámosla como cara y seca de lo mismo en este momento, se esencia, surge. Y vuelvo un poquito atrás y ya le paso a Gabriela. Quiero decir una cosa más anecdótica que tiene que ver con mis accesos más recientes a lo de Diego, cuando es más anecdótico y más ilustrativo. Respecto al tipo de Dios que me parece que puede ser Diego y lo podemos hacer ser. Y va de una interacción con un argentino. En el encuentro de Diego y el Papa, creo que es el de 2014, están las fotos y están algunas imágenes. Hace poco vi en imagen, o sea, en un reel, porque bueno, ahí los vemos, ¿no? Una cosa que ya me habían contado del encuentro de Francisco y Diego. Terminó el encuentro, se pasan a otro lado y va saludando, saluda a todos, Francisco, y en un momento lo saluda a Diego también y le dice, se escucha en el reel con un tono porteño tremendo, de los que solía usar Francisco cuando quería decir cosas muy potentes, y le dice, pórtate bien. Y yo ahí pensé 2 o 3 cosas, no diciéndole a Diego el hombre, pórtate bien, porque le había dicho, porque hay algo en una relación ahí de fraternidad, pero también de relación con un pecador, que no es un epíteto negativo en la fe que Francisco administra. O sea, es negativo, pero Francisco hizo bastante para tomarlo muy a la Argentina y en un plano de misericordia total, ¿no? Portate bien. Pero también me gustó, portate bien, como si el Papa le dijera a Dios, portate bien, ¿no? Una manera de interpelar el diosar. ¿Vieron? Como en las tradiciones también, no sé si ubican, vieron con San Antonio de Padua, que es para conseguir novio o novia, y en la tradición que nos vino de Italia, cuando no se consigue, se pone la estatua cabeza abajo. Tipo, San Antonio, conseguime novio, novia, portate bien, te doy vuelta recién. Es un Dios apelable. Lo dice Ratzinger en un escrito, Ratzinger, que fue el mejor teólogo de su generación, además de ser medio desagradable como papa, ¿no? En la discusión entre el Dios bíblico histórico y el Dios de los filósofos. Es un Dios apelable, es un Dios con el que se puede pelear y al que se puede amar, ¿no? Y yo creo que también en eso, el tipo de figura o de idea de Dios que trae Diego es un Dios, más que mortal o inmortal, herido, con capacidad de herida. Y por eso lo amamos también. Bataille decía, solo se puede amar una herida, ¿no? Y reflexionando, filósofo francés, bueno, la cruz es la herida por la que Dios se deja amar. Y yo creo, no lo hemos mencionado mucho, pero el tema de el Diego doliente es central en su santificación, en su presencia en la cultura, ¿no? Y dividido, doliente y dividido.
Y esas cosas creo que las tenemos y las podemos hacer en la cultura, en la academia, en el periodismo, en la literatura, en la reflexión, en los bares, en las canchas. Está bueno hacerlas trabajar y espacios como este que nos, palabra religiosa, congregan, como los congresos, aunque más bien sería un simposio que significa juntarse a beber, ¿no? Nos pueden alimentar. Y una última, ¿vieron esa frase que circula también? No me importa lo que hiciste con tu vida, me importa como lo que hiciste con la mía. Bueno, circula, no hay que estar de acuerdo, no, pero circula. A lo que digo, perfectamente podría estar suscrita por un gran místico español, por San Juan de la Cruz. Perfectamente cabría en la línea de esa, más o menos, capaz que con algunas cosas para no estar de acuerdo, porque así es la mística, ¿no? Y entonces hay un poetizar sobre Diego que creo que nos puede interpelar, nos puede alimentar y lo tenemos que seguir construyendo. Bueno, creo que queda muy poquito, ¿no? Bueno, rápidamente quiero decir una cosa, que es que Juan Ignacio Rustici es el creador del logo de Dios, que también podría leerse desde lo religioso como un tetragramatón, el nombre de Dios inefable. Bueno, quería decir una cosa en relación a la actualización de esta cuestión de Dios, no Dios, que fue el juicio que se detuvo y todas las lecturas que se pueden hacer y se hicieron alrededor de el juicio por homicidio. O sea, hay algo en relación, por ahí estoy equivocada, pero para que una persona sea santa tiene que haber una muerte violenta. Entonces la muerte de Diego en su casa, en zona norte, en su cama, no sería una muerte violenta. En cambio, la acusación de homicidio sí coronaría de alguna manera, le pondría el moño al proceso de santificación, digamos. El martirio, exacto. Entonces, al margen de la cuestión judicial concreta de la condena o no que vaya a haber sobre los responsables de la muerte de Diego, está esta cosa del juicio detenido, que además se llamaba el juicio de Dios, el documental se llamaba Justicia Divina. Por eso digo, no soy yo quien santifica a Diego, son las instituciones, no solo los periodistas, cineastas, músicos. Bueno, el recorrido es amplísimo. El hecho de que se haya detenido el juicio parecería como poner en suspenso este final necesario para la santificación, aunque también hay esta cosa y hay una nota de Santiago Núñez en la revista Meta de no nos cuenten la muerte de Dios, no nos interesa el juicio, nosotros ya sabemos que es Dios. Porque así como a los creyentes en las religiones populares o en los santos populares no les importa que el Vaticano autorice la santificación. Entonces, bueno, en esa línea es donde leo el juicio. Y otra cosita a la que hizo alusión Pablo, donde también sobrevoló de nuevo como la posible reaparición de Diego, que hubo un montón de reapariciones, de nuevo no lo digo yo, reapariciones cuando Diego muere, hubo un primer gol imposible de Boca en su momento, hubo el abrazo del hincha de Boca y el hincha de River con una foto que se viralizó y circuló, digamos, buscar el milagro, ¿no? ¿Cuáles son los milagros en vida y cuáles son los milagros post-mortem para certificar que sí, que Diego, pero hablando de patria, hablando de los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, participando en la marcha reprimida del 12 de marzo a favor de los jubilados, donde Pablo Grillo, el fotógrafo, recibe una bala mortal, pero que zafa de la muerte. Cora Gamarnik, que también participó de Diegologías, es una investigadora muy grosa de la fotografía, dice que la cámara de alguna manera desvió la bala, hizo que el proyectil se desviara mínimamente y entonces Pablo Grillo no muere. Y si pensamos en Maradona, ahí como la frase de Maradona, hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados, que llevan los hinchas también en ese contexto de la marcha. Bueno, uno puede pensar a Maradona ahí asociado, y voy a decir una cosa polémica, ya que terminamos nadie me lo va a poder discutir, asociado con San la Muerte.
ese santo popular que protege de la muerte y no protege de otras cosas, como ocurrió con Pablo Grillo. Bueno, eso era como la actualización del tema. Gracias. Bueno, gracias a los 3 participantes. Tenemos unos minutitos para haber habido intervenciones muy interesantes. A ver si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Creo que Gabriela ya. Yo creo que hay que hacer un encuentro anual. No me cabe ninguna duda, no, ninguna duda. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Esto es, yo saludé que mi institución, mi casa, salde una deuda. Pero esa deuda, la deuda que tenemos con Diego, basada en tantas cosas en las que hemos explorado acá, no se salda nunca en realidad, ¿no? Y además, por ejemplo, esto, hubo cierto intento, no es conspirativo lo que voy a decir, hubo cierto intento de clausurar el maradonismo para dar paso al mesismo triunfal. Esto, insisto, no es una conspiración ni cosa por el estilo, ¿no? Pero todos escuchamos frases del tipo, bueno, qué bueno es tener, yo a Diego lo quería, pero qué bueno que es tener un ídolo más sano, por ejemplo, ¿no es cierto? Asociada al éxito de Qatar 22, etcétera. Quiero decir, los intentos de clausura sobre la figura de Diego existen. Entonces, no sería mala idea esto. Bueno, ¿dónde está Fabián y los amigos? Uno por año. ¿Les parece bien uno por año? Nos vemos en un año entonces, ya está. Dale, una pregunta por allá. Quieren hacer, quieren financiar al Diego, por ahí plantearon la idea de quizás federalizarlo verdaderamente al Diego en esos términos. Entonces, hay muchas personas que por ahí cuesta mucho venir a esto, lo de diegología, lo primero que pregunté, si hay alguna manera de hacerlo virtual, y todo eso, bueno, la propuesta por ahí, si hay gente de otras partes de la Argentina, empecémoslo a federalizar al Diego. Hace poquito hicimos una actividad en Mendoza, que la realicé yo junto con el Club Gutiérrez, un club que estaba conocido, que lo empezaron a recuperar los guistas, y bueno, y yo le dije, acá hay que hacer algo. Se me viralizó un video aquí llorando por él, y gracias a eso me contactaron para darme un documental de Damián, originario, y lo pasamos a una jornada cultural, y bueno, eso tiene que empezar a hacer un motor constante en toda la Argentina, y estoy hablando de Mendoza, o sea, estamos menos 10, o sea, creo que debe ser, si no es la provincia más rancia, más conservadora, hoy por hoy, pegarme el palo. Entonces la propuesta es eso, porque nos va a empezar a acercar. Y por otro lado, también me quedaba pensando, ¿no?, en esto de la simbología que tiene Diego. Llegó a un paredón de Siria en la que lo pintó papá y nena. O sea, el globalismo que toma Diego
es muy fuerte. Entonces, digo, también en esta simbología me ponía a pensar cómo él, ya sin estar en vida, digo, en esto mismo, ¿no? Tengo una foto de Diego y una frase de Román, y Román la dijo por el Diego, y cómo se va reconvirtiendo esa ilusión, esa religión, vamos a ponerle, pero nada, es como, hay que seguir reinventando esto, porque el Diego es lo popular, el Diego es el pueblo, entonces trabajar la federalidad, trabajar el globalismo de Maradona, porque para mí en este mundo que nos está llevando puesto todo, el Diego es maradonizar el mundo, lo que nos va a salvar a todos. Ya cerramos con una última pregunta y cerramos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Hago lo que puedo. Nosotros somos de la ciudad de Rosario, somos ahí como compañeros, venimos... Otro candidato para la gira. Exacto, venimos un poco trabajando con mi compañero, bueno, la cuestión de Maradona, que somos psicólogos. Y bueno, lo escuchaba y fui pensando algunas cosas. Me acordaba que Freud trabaja en algún momento la cuestión de la sociedad, pensar con una estructura como la neurosis obsesiva, o sea que hoy sería totalmente discutible, pero me quedé pensando en la figura de Maradona como un objeto espiritual para la neurosis obsesiva, esto de tenerlo ahí, viste, a mano, tocarlo. Por un lado eso, pero por otro lado, en relación a lo que decía recién el compañero, a esto de la disputa respecto del ídolo, si Messi es un ídolo o no, nosotros lo hemos venido pensando en relación a... Hay un texto de gente de acá de la UBA que se llama Superyo y Filiación, que trabaja que lo filiatorio en relación a lo que uno hereda, o al don, lo filiatorio se arma en relación a... Uno lo puede tomar y se puede filiar a eso, y se puede desafiliar, pero de ese modo hay un trabajo que uno hace con lo heredado, digamos. Y que creo que lo que empieza a pasar con Messi tiene que ver un poco por esa línea, digamos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, yo tomo distancia de Maradona, en realidad me estoy filiando a algo relacionado con la patria, con el fútbol, con eso queremos, digamos, no puedo sin eso. Bueno, un poco eso y un poco hemos pensado así a Maradona, un poco quizá desde el don, pensando el don como la propuesta que hace de Maus, un poco en contraposición con una mercancía. Es decir, Maradona nunca fue objeto de un mercado de pases. Nunca se disputó, este fue nuestro, este fue acá, este salió de allá. No, Messi salió de Newell y igual disputarse. No, Messi nunca quedó. Pero en el caso. Maradona no, Maradona nunca fue propiedad de nadie. No, un poco eso. Bueno, muchas gracias. Y bueno, con eso hemos cerrado la sesión. Muchas gracias por su presencia, por la participación y a los ponentes.